Muy buenas tardes, nuestros estimados estudiantes de nuestro programa de CETESA, el Seminario Teológico de Santidad. Estamos esta tarde saludándolos y presentándoles el tercer grupo de clases de reflexiones en el curso Libros Históricos. Queremos agradecer al maestro, al licenciado Daniel Barahona, por habernos ayudado en la preparación de este material y que nosotros estamos colaborando con él. En este curso vamos a tratar los 17 libros que comprende los libros históricos. Es un periodo en la historia bastante largo y también los libros tienden a ser bastante largos, pero ustedes tendrán que leerlos o por lo menos leer una parte muy importante de estos. Entonces, en esta tarde vamos a presentar pues la primera parte del contenido del libro de los jueces. El libro de los jueces es el primer libro de este grupo de libros históricos y todo como conjunto es la segunda división más grande de la Biblia. Veamos aquí nuestra presentación que nos ha dado el licenciado Daniel Barahona. Los profetas, o mejor dicho, los libros históricos están clasificados según los judíos como profetas anteriores. Más adelante vamos a hablar un poco más de eso, pero debo de introducir aquí diciendo que se consideran profetas anteriores porque precisamente es durante este periodo de los jueces, o es decir, al final de este periodo de los jueces que los profetas más sobresalientes que nos enseña la Biblia, es decir, los del siglo VIII o del siglo VIII antes de Jesucristo. Pues anteriormente estarían los profetas del siglo VI, del siglo VII, pero estos del siglo VIII son probablemente los de mayor cobertura en todo el mensaje profético del Antiguo Testamento. Entonces, como allí entra la acción de los primeros profetas, los judíos le llaman los profetas anteriores. Centralmente el libro de los jueces habla de la prueba que Dios hace a su pueblo. Es decir, los prueba recordando que el libro anterior, es el libro de Josué, lleva al pueblo hasta comenzar la distribución de la tierra prometida bajo el mandato y bajo el liderazgo militar, por cierto, espiritual, pero más militar de Josué. Y luego, cuando termine el capítulo último del libro de Josué, ustedes recordarán en el capítulo 24 que Josué les hace varias advertencias y les dice que ellos están obligados, o mejor dicho, les advierte que deben de guardar el pacto del Señor porque si no, el pueblo se va a desenfrenar. Pues eso sucede en el libro de los jueces. En el libro de los jueces encontramos un gran desenfreno que ya había previsto Josué anteriormente. Dios está probando al pueblo a ver cómo se desarrolla sin el liderazgo de grandes personajes caudillos como Moisés y Josué. Entonces, aquí tenemos algunos elementos generales sobre el contenido del libro. Según nuestra metodología crítica, debemos hacernos algunas preguntas que manejamos en nuestro curso del método inductivo y es las preguntas generales. ¿Quién lo escribió? ¿Quién escribió este libro? ¿Cómo fue escrito? ¿Cómo llegó a ser? ¿A quién se dirigió este escrito? ¿Y de dónde fue escrito? En algunos casos, no todas las preguntas pueden ser respondidas de manera contundente, pero aquí tenemos, partiendo de lo que tenemos registrado en la misma Biblia, para contestar estas preguntas. Se cree que Samuel escribió el libro de los jueces, según la tradición. Sin embargo, pues todavía los estudiosos que van atrás a través de la arqueología bíblica y de otras ciencias como la de la paleontología, probablemente con el curso del tiempo hay otros datos acerca de quién lo escribió. ¿Cuándo fue escribió? Bueno, nosotros solo podemos dar un periodo de fechas, es decir, el año 1050 a el año 1004 antes de Jesucristo, por supuesto. Por eso ustedes ven que los años son al revés, ¿verdad?
¿A quién fue escrito? Pues a Israel, a las generaciones que heredaron la tierra prometida y que se instalaron allí en lo que se llama la tierra de Canaán. Y por supuesto, ya en el Nuevo Testamento ha sido escrito para nosotros también. Es San Pablo el que dice que las cosas que se escribieron anteriormente se escribieron para nuestra amonestación. ¿Y dónde fue escrito el libro? Pues se cree que fue escrito en Jerusalén. Siguiendo este método histórico, veamos algunos elementos del trasfondo histórico. Los jueces narran la historia de Israel desde la muerte de Josué hasta el tiempo de Samuel. Y aquí es donde comienza este periodo de los profetas que yo les dije, y por eso se llaman entre los judíos los profetas anteriores. Entonces, este periodo durante el cual el pueblo desobedeció y se alejó de los mandamientos de Dios, Dios repentinamente los convirtió en uno de los tiempos más oscuros de la historia. Si usted lee detenidamente el libro de los jueces, pues el pueblo de Israel es un desastre. Es como, en cierta forma, como una comparación, como un contraste o como un trasfondo, como preludio de la necesidad que el pueblo tenía de encontrar una forma apropiada de gobierno humano. Más tarde vamos a hablar de eso con el advenimiento de los primeros reyes, particularmente los del Reino Unido, comenzando con Saúl, David y Salomón. Pero este periodo es muy oscuro. Si nosotros pasamos más adelante, encontramos pues que los jueces marca el principio de la edad de hierro. Esto es decir, según los estudios seculares que nosotros le llamamos, los descubrimientos. Porque ustedes notarán precisamente que uno de los elementos que nos narra el libro de los jueces es la gran batalla contra una de las tribus que todavía que ellos no lograron desalojar de la tierra, y eran los filisteos. Y que en muchas ocasiones se refleja en el mismo libro que los israelitas estaban en desventaja con los filisteos porque aquellos tenían una tecnología más avanzada. Es decir, tenían que ir a tierra filistea a afilar las hachas, los azadones, los instrumentos que utilizaban para trabajar. Este párrafo que escribimos aquí dice: israelitas vivieron pobres y en opresión por causa de rechazar a Dios y los principios que Él había establecido, mezclando la verdad con la idolatría. El punto crucial aquí es por qué Israel definitivamente se vuelve a la idolatría, por qué llega a eso. Y esa es una de las preguntas que hay que hacerse aquí mientras ustedes estudian este curso. Rechazaron a Dios y el humanismo, digamos, por la parte humana, y se volvieron sincréticos. ¿Qué significa esto de sincrético? Si ustedes leen detenidamente, promulgaban que conocían a Dios y que adoraban a Dios Yahvé, el Dios Jehová que nosotros leemos en el Antiguo Testamento. Pero en la práctica de la religión, lo que practicaban era una religión pagana. Tenían sus estatuillas, hacían cierto tipo de sacrificios que no era aprobado por Dios, tenían cierta forma cierta cosmovisión pues de ver al mundo que era diferente de lo que el Señor les había enseñado, y todo esto estaba corrompido. Yo voy a adelantar aquí el hecho de que una de las razones por qué este pueblo se vuelve a los ídolos, a la idolatría, que es la parte principal que lleva también a los reyes más tarde a fallarle a Dios, es que en la cultura pagana de las tribus que habían quedado en la tierra de Canaán y que no habían logrado expulsar durante la conquista de Josué, estas tribus no tenían esta reglamentación estricta sobre la salud, o sea, la salubridad, qué hacer con los enfermos, con los leprosos, con los que les salían sarna, con las mujeres que estaban en periodo menstrual, los días de ayuno, etcétera, etcétera. Y luego todas aquellas reglas que Dios las puso ahí porque quería proteger a su pueblo. Pero ellos no querían someterse a esas leyes. En tanto los paganos, ellos supuestamente, acuérdense de Elías en su lucha con
con los profetas de Baal. Oraban a su Dios y supuestamente su Dios les daba la fertilidad de los campos para que el campo produciera más trigo, para que las mujeres produjeran sus hijos, para que los ganados se multiplicaran, etc. Entonces ellos asimilaban más fácilmente la cultura de los cananeos, la cultura de los paganos, que la cultura y las enseñanzas de los antecesores del pueblo de Israel. Pasando más adelante aquí, el escenario de este libro se desarrolla en una época difícil para Israel, donde la decadencia, la apostasía y el pecado alejaban al pueblo de Dios. El Señor levantó jueces para superar dichas crisis. Jueces finaliza con la instalación del santuario en Dan. Acuérdense de que durante toda la peregrinación en el desierto y aún en el tiempo de la conquista de Canaán, el arca del pacto y todos los utensilios que tenían que ver con los sacrificios eran portátiles, eran llevados de aquí para allá, de lugar en lugar, durante esos 40 años en el desierto y durante otro tiempo que probablemente pueden ser otros 40 años en la tierra prometida. Y ahora tratan de establecer un lugar donde poner el arca, que todavía no es ni siquiera, por supuesto no es ni templo, eso viene con Salomón más adelante, sino que era una tienda, era un lugar, era una carpa, era un tabernáculo, como se le llama. Bien, entonces debo decir aquí entonces que este escenario es el escenario en donde Israel falla y Israel entiende de repente esa falla, pero no la entiende por conocer las escrituras, ni porque los profetas o los sacerdotes les enseñan, sino porque Dios los somete a vasallaje, a esclavitud. No del mismo tipo de esclavitud de Egipto, sino que eran bandas de las tribus alrededor que no los dejaban vivir, que no los dejaban trabajar. Les robaban sus mujeres, les robaban sus hijos, les robaban sus cosechas y no los dejaban tranquilos. Como vamos a ver más adelante, Dios lo hizo con un propósito, ¿verdad? Entonces Dios levantaba caudillos. Los jueces aquí no eran como nosotros lo entendemos con la definición de juez, sino que eran caudillos militares. Entonces Dios levantaba un militar, organizaba un ejército y salía para defender a Israel. Y ese caudillo militar gobernaba el pueblo hasta el fin de sus días. Ese es el ciclo. Y por eso encontramos varios ciclos. Vamos a mencionarlos más adelante. Si volvemos atrás en nuestra metodología crítica, hablamos de cuál método literario utilizaremos o es bueno utilizar para el estudio de estos libros, cómo lo vemos nosotros desde el punto de vista del Nuevo Testamento y más acá del Nuevo Testamento en la iglesia de la actualidad. Por supuesto, este es un género narrativo, es estrictamente narrativo, son historias, hay hasta fábulas, ¿verdad? Hay parábolas, hay muchas narraciones épicas que, como vamos a ver más adelante, son historias sobresalientes, particularmente de aquellos que obedecen al Señor. El método panorámico es otro método que podemos utilizar. ¿Cuál es la idea principal del libro? Miremos panorámicamente. Este curso, por supuesto, en sus tareas le pide hacer algunos trabajos, hacer algunos proyectos. Como es largo, no hay una gran cantidad de proyectos, pero siempre queremos que ustedes como estudiantes hagan proyectos de estudio más profundo en el texto del libro. Y por eso, pues, una de las cosas que tratamos de encontrar es cuál es el propósito, cuál es la idea principal. Dice que es el mostrar el ciclo del pecado, el sufrimiento, el clamor y la salvación. Y después el peor pecado. Allí tenemos algunas citas para que usted detenidamente pues, pueda leerlas precisamente en el transcurso de cuando usted elabora sus tareas, sus hojas de trabajo. ¿Cuál es la razón principal? Que es el propósito. Entonces este libro está escrito como ejemplo
y advertencia a las generaciones futuras, no solo de Israel, sino que también a nosotros. Bien, ¿cuáles son los temas? Los temas son la apostasía, la opresión, el arrepentimiento y la restauración. Prácticamente es una serie de círculos o de espirales que van en cada uno de estos 4 repitiendo. O sea, apostasía, opresión, arrepentimiento y restauración. ¿Cuál es la cobertura histórica? Bueno, como ya dijimos, desde la muerte de Josué hasta el principio de la monarquía que comienza con Saúl. El énfasis es significante que estos libros lo que hacen énfasis es en la fidelidad que Dios demanda del pacto para con Israel, es decir, el pacto que les ha heredado Moisés y Josué. Acuérdense de las últimas palabras de Josué y también de las primeras palabras de Josué cuando comienza en el capítulo 1, cuando dice que este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que lo enseñarás a tus hijos y así sucesivamente. Al terminar el libro de Josué, otra vez Josué dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Yo no sé ustedes si van a servir al Señor Yahvé o van a servir a los dioses amorreos que sirvieron nuestros padres, o se van a decidir por Dios. Y ese es el énfasis que hace, ¿verdad? Los significantes resultados de la conquista, el constante rescate del pueblo de Dios a pesar del habitual fracaso de ellos y guardar el pacto, es lo que marca las condiciones desesperadas y la decadencia en espiral descendente durante este periodo de necesidad de un buen rey. Y aquí hay un elemento, por supuesto, que hay que seguirlo estudiando. Como vamos a mencionar más adelante, ya en el libro de Deuteronomio, Dios había advertido que vendría un rey, que el pueblo de Israel iba a tener un monarca, y que había ciertas cosas que había que advertirles acerca de lo que iba a pasar con el rey, pero vendría la monarquía. Sin embargo, cuando Samuel comienza este periodo que está terminando de los jueces con Samuel, él entiende que al pedir el pueblo un rey, entonces ellos están rebelando contra Dios, porque están diciendo que ya no quieren que Dios reine sobre ellos, sino que haya un rey terrenal. Bueno, eso es cuestionable. Y aunque Samuel así lo percibió y así lo dijo, de todas maneras Dios sabía que les iba a proveer un rey. Si pasamos más adelante aquí, vamos a ver el bosquejo. En nuestro curso de método inductivo a esto le llamamos la estructura, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un bosquejo, es un bosquejo bien general. Del capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 6, tenemos una narración de la prolongación de la conquista. Y que es una prolongación que se toma todavía del libro de Josué y que está incompleta, y luego nos lanza hacia la narración de la apostasía. ¿En qué consistía esa apostasía? Que consistía en que, teniendo la ley del Señor, habiendo conocido sus prodigios anteriores, ellos se volvían a los pueblos paganos. El capítulo 3, versículo 7 hasta el 16:31, tenemos una segunda división, que es la opresión, o sea, todos esos ciclos de opresión y liberación. Y la última parte del libro, que son los capítulos 17 a 21. Este es un epílogo, son los caos morales que vive todo el pueblo y que no hay ley, y que se repite una frase: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y aquí viene la estructura, pues, con el bosquejo ya vamos entrando a la estructura. Estos bosquejos aquí, o estas columnas, les dan la idea a ustedes de cómo podemos dividir el libro. Como dije, en cierta forma es como un contraste entre la anarquía y el gobierno con orden de los reyes, que es la monarquía. Entonces es como un contraste entre anarquía y monarquía.
en cierta forma, pero por supuesto también se puede identificar como una estructura de serie de hechos y clímax. De esa manera también se puede interpretar. Bueno, aquí tenemos que los capítulos del 1 al 2, esta primera parte, hablan de ese vínculo que hay con el libro de Josué. Ya cuando pasamos del versículo 5 en delante, entonces encontramos que esta sección termina con una reprensión del ángel del Señor, que habló como el Señor mismo y pronunció una maldición sobre los israelitas por haber hecho pactos con los pueblos en lugar de exterminarlos. Este es un punto bien importante que creo que lo vamos a enfocar un poco más adelante, pero me puedo adelantar aquí a decir que es interesante que no lograron expulsar a todos los pueblos de la tierra. Unos de ellos son los amorreos, otros de ellos son los filisteos, otros de ellos son los moabitas, los amonitas y también los edomitas, entre otros, ¿verdad? Y entre los amorreos hay varias tribus y hay varias formas como se entendía en aquel momento el nombre de amorreos, pero el punto aquí es que a pesar de que Josué fue un buen líder militar, no lograron expulsarlos a todos. Y uno de ellos, que fueron los gabaonitas, hicieron pacto para que no los exterminaran y para que llegaran a formar parte de la población, no del pueblo, sino de la población o de los poblados de Israel. Ya para el capítulo 2 y hasta el capítulo 16, entonces empezamos estos ciclos, ¿verdad? Ya lo mencionamos anteriormente. Aquí tenemos estos ciclos que para empezar el ciclo de los jueces se presenta los 5 elementos típicos de cada ciclo. Ya, bueno, aquí dice 5, yo pensaba que eran 6, allá escribimos 5, pero aquí agregamos el periodo de paz, ¿verdad? Durante el cual el juez prácticamente hacía las veces casi como de un rey, pero no era una monarquía todavía y no había sucesión de ese liderazgo, sino que Dios volvía a llamar a otra persona para que hiciera ese papel. Bien, entonces aquí encontramos esta estructura y vamos a seguir hasta la siguiente diapositiva para que podamos ver, quebrar un poco en pedazos, en partes esta estructura. Uno de los elementos es que los pecados constantes del pueblo era casarse con incrédulos, o mejor dicho, en este caso de jueces, con los mismos paganos. No solamente adoptaron su cultura, sino que daban sus hijas a los paganos, tanto a los amonitas como a los moabitas, como a los amorreos, y como que dejaron o no entendieron porque no entendían. Y hay que ver que este pueblo no es como nosotros pensamos, que tenían a mano la ley de Dios así escrita como nosotros la tenemos. Apenas habrían unos rollos y eran muy pocas personas que los conocían. Los padres, los sacerdotes, más que todos los sacerdotes y los padres, o sea la familia, era la que estaba obligada a pasar esta información. Pero ellos no conocían eso y probablemente, o diría yo, lo más seguro es que los sacerdotes no estaban cumpliendo su papel y los padres de familia tampoco. Ya en Deuteronomio capítulo 6 les había advertido que estas cosas enseñarás a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos, andando por el camino, cuando estuvieren en el campo y cuando estuvieren en la casa, que los pondrás por dinteles alrededor de la puerta, etc. Pero no habían cumplido esto. Entonces esta era la situación. Pasando más adelante aquí, pues, como su nombre lo indica, los jueces son los grandes protagonistas del libro de esta época, en la que el pueblo comienza una vez más a ser infiel a Dios. El libro narra la historia de Israel bajo 12 jueces diferentes y abarca el periodo entre la muerte de Josué y el nacimiento de Samuel. Pasemos más adelante. En los primeros capítulos encontramos la introducción, ya pasamos eso. En los siguientes capítulos del 3:7 hasta el 16:31, como lo vimos atrás, son las historias de los 12 jueces. Aquí tenemos los nombres de los 12 jueces. Usted puede
proponerse en su corazón aprender los nombres de estos jueces de memoria y de repente hacer un bosquejo de cuáles fueron sus hazañas más importantes. Otoniel, Ehud, Débora, Gedeón, Jefté y Sansón. Y 6 jueces menores, Samgar, Tola, Yair o Jair y Ibzbasán, Elón y Abdón. Usted puede leer esta historia y allí en nuestros requerimientos de tareas usted tiene que leer todo este libro. Los capítulos 17 a 21 entonces que ya habíamos mencionado son apéndices. Es la migración de la tribu de Dan y la guerra contra los benjamitas. Entonces esto es como apéndices. Hay que acordarse que estos libros en algún momento tuvieron un periodo de redacción y tuvieron otro periodo de edición, en donde muchas veces en la edición se hacían algunos agregados. Ahora es tiempo de que comencemos a ver centralmente de qué nos está hablando este libro particularmente. Porque nosotros tenemos que aprender de las lecciones que aprendía el pueblo de Israel por estos libros, pero nosotros tenemos que interpretarlo a la luz del Nuevo Testamento, las interpretaciones que se hacen en el Nuevo Testamento y las interpretaciones que hacemos en la iglesia de la actualidad. Entonces veamos nuevamente estos ciclos aquí. Dice aquí que lo más curioso de este libro es que se repite siempre el mismo ciclo en el pueblo. Era una serie de cosas que comienza con el pecado o como decíamos, la idolatría, o sea que el pueblo se volvía al desenfreno y volvía a entregar a sus hijos en casamiento a las tribus paganas. Y luego venía un castigo. Es interesante que Dios castiga. A nosotros no nos gusta este término, pero la verdad es que la Biblia presenta esto como un castigo. ¿Cuál es el castigo? Que estas tribus avasallaban a Israel. Ya lo mencioné anteriormente. ¿Qué significaba el vasallaje? No es como los vasallajes de más adelante con los reyes que exigían el pago de cierta cuota de dinero, generalmente en oro y plata. Pero aquí no, este tipo de vasallaje o de cautiverio o de opresión era diferente. Era más de vándalos, era más de tribus y de grupos de tribus que entraban a la tierra de Israel y les robaban todo. Entonces ellos tenían que hacer la guerra y como estaban en desventaja con ellos porque los israelitas solo tenían armas de bronce y los filisteos y otras tribus alrededor tenían armas de hierro, ellos estaban en gran desventaja. Entonces Dios tenía que intervenir. Y este principio es bien importante, que Dios siempre opera cuando nosotros los humanos no podemos hacer nada. Por eso es que después del castigo ellos clamaban como que había un mini avivamiento. Señor, ¿qué podemos hacer? Y clamaban. No dice cuánto tiempo clamaban. Y se arrepentían. Entonces Dios mandaba un caudillo y venía para defender al pueblo de Israel. Si pasamos a la tabla cronológica de estos jueces, les vamos a enseñar esta tabla para que usted la pueda contemplar y la va a encontrar probablemente en su libro de texto. No vamos a tener mucho comentario sobre esto. Solamente vale la pena comentar 2 elementos de esta tabla. En primer lugar, cuáles eran los grupos paganos de alrededor en Israel que oprimían a los israelitas y por cuánto tiempo. Y aquí lo tienen las primeras 2 columnas. Eran arameos por 8 años, los moabitas 18 años, los filisteos no se sabe cuántos. Creo que los filisteos los oprimieron por mucho más tiempo y eventualmente los vencían o Dios los libraba y volvían a caer en la opresión. Los cananitas, los madianitas, hay otros 2 grupos aquí que no se sabe cuántos ni cuántos años, los amonitas y otros 3 grupos y los filisteos otra vez, ¿verdad? Que están arriba y están otra vez. Por eso decía que había varias ocasiones en que los filisteos habían intervenido en el pueblo de Israel. Aquí hay un elemento bien importante y es el hecho de que si usted suma esa cantidad de años, se habla de 430 años de opresión.
Y si usted suma todos estos años que dice que gobernó al pueblo de Israel tal juez, no va a sumar. Entonces los críticos dicen, hay fallas aquí, hay errores de cálculo, errores de redacción, errores de forma de visualizar qué era lo que estaba pasando en la historia. Pero no, hemos descubierto que lo que pasó es que muchas veces había traslape de los años de un juez hacia el otro juez, y entonces se dice que gobernaba fulano de tal, mencionemos aquí uno de ellos, que gobernaba Samgar, pero también a la vez sucedía otro juez, en este caso Débora, y probablemente tenían una mancomunidad de gobierno, y por eso dice tantos años de fulano y tantos años de sutano, pero a veces están intermezcladas los términos o los periodos que estos gobernaban. Bien, pasemos a la siguiente y veamos estos ciclos. Aquí podemos ver cómo estos ciclos pasaban. Primero el pecado, o sea que se desenfrenaban, y luego venía la opresión, y luego venía la súplica, y entonces Dios llamaba a un juez. El juez los libraba y eran liberados por tantos años. Es interesante que en algunos casos, como por ejemplo hay un periodo que dice que es de 80 años de paz, de tranquilidad, en que estuvo gobernando el juez, pero otras veces eran más cortos los periodos y luego volvían a caer en el pecado. Y si usted mira, aquí lo vamos a ir viendo en esta gráfica, cómo todos estos círculos o esta espiral se va agrandando hasta que llega a todo este periodo de 400 años. Entonces, ¿qué entendemos por todo esto? Que en primer lugar tenemos que cada uno de estos periodos, como dijimos, son 12 periodos, corresponde a diferentes grupos y a diferentes épocas, unas más cortas y otras más largas. En este caso, el primer grupo corresponde a los arameos, en el segundo caso comprende a los moabitas. Hay que mencionar aquí que los moabitas son medios primos de Israel. Hay que ver el origen de los moabitas, y los edomitas también, que son medios primos de Israel, pero fallaron en que cuando ya estaban en el camino o en la trayectoria hacia la tierra prometida, no permitieron y no ayudaron al pueblo de Israel a llegar a la tierra prometida, sino que lo estorbaron, y por eso se quedaron como enemigos de Israel, y en este caso también los oprimieron. Los siguientes son los filisteos, como ya dijimos, los siguientes los cananitas, los siguientes los madianitas, y los siguientes los amonitas, y por último los filisteos otra vez. Entonces, en cada uno de estos casos vemos nosotros que el pueblo de Israel pecaba, o sea, se hundía en la apostasía, se apartaba de Dios, se apartaba de los mandamientos y se volvía a la idolatría, y luego venía el castigo. El castigo era que los dejaban aguantando hambre, ¿verdad? Los dejaban sin mujeres y sin hijos, les robaban sus hijos, les robaban sus mujeres, y probablemente les robaban armas u otras cosas, y los dejaban pues sin nada, indefensos. Bien, pasemos a la siguiente. En estos siguientes mapas o estas siguientes diapositivas, lo que vemos es el territorio en donde se llevaba a cabo toda esta actividad. Aquí podemos ver la campaña de uno de los jueces, que es Ahod, el zurdo. Acuérdense de ese, del zurdo, ¿verdad? En este territorio que ya fue marcado por Efraín. Aquí en estos dos mapas podemos ver la trayectoria de las campañas de Débora y Barak. Acuérdese de que en este caso, y es interesante eso, estudiarlo como una tarea para ver el liderazgo de las mujeres en el Antiguo Testamento, la lideresa era Débora y no se le quitaba el puesto, y sin embargo ella necesitaba de un hombre a su lado. Ese hombre era Barak. Estos son las trayectorias por donde fueron y cómo ellos fueron liberando al pueblo de la opresión de los vecinos. Miremos esta otra. Esta es la campaña de Jefté.
Aquí podemos ver en este círculo que es en la Transjordania, o sea, en los territorios que Josué había repartido antes de pasar el río Jordán, en donde habían repartido a varias tribus. Aquí están algunos de los nombres como Galaad, Amón y también a la media tribu de Manasés, y la otra media tribu la pasaron al otro lado del Jordán. Bien, aquí tenemos otro mapa que nos refleja los sitios donde pelearon para defender a Israel. Aquí tenemos, por ejemplo, el monte Hermón, allá en el norte. Aquí tenemos el monte Nebo, hacia el centro y hacia el sur del mapa de la tierra de Palestina. Aquí tenemos el monte Ebal. Aquí tenemos el monte, ¿cómo se llama? El monte Moria. El monte Moria. Aquí tenemos el monte Seir, y aquí tenemos el monte Or, tenemos el monte Aborín, tenemos el monte Gerizim, acuérdense de la samaritana, ¿verdad? Tenemos el monte Tabor, bueno, parece que está montado uno ahí. Aquí tenemos el monte Gilboa, aquí tenemos el monte Carmelo, y aquí tenemos el monte de Efraín, y así sucesivamente. Tenemos estos montes esto lo ilustramos aquí para que podamos ver que en ese tiempo, en la distribución de la tierra, estaba distribuida de tal manera que había valles y había cerros o montes, así se le llama montes, que en ese tiempo estaban generalmente muy tupidos de bosque. Se dice que el monte Carmelo era de los más tupidos de bosque, que estaba lleno de árboles de tal manera que grupos enteros se podían esconder allí. Entonces estos son los montes mencionados en el libro de los jueces. Bien, hablemos ahora del lugar de jueces en el canon. Es el segundo de los profetas anteriores que incluyen a Josué, jueces, Samuel y reyes. Empieza con la misma forma de Josué, después de la muerte de Moisés, igual que en Josué, ¿verdad? Después de la muerte de Moisés, esa es la misma fórmula, y por eso se cree pues que es de un mismo autor. Más adelante encontramos pues el título. El título viene de la palabra hebrea que se traduce, aquí tiene kritai, en la 70, que es griego, ¿verdad? Por supuesto, que en latín es judicum, en la Vulgata, y se usa una vez para describir a Dios en los capítulo 11, versículo 27, 6 veces se usa para describir a los líderes. Sí, es decir, que los líderes se les llama, a esos jueces se les llama dioses, y eso es lo que cita el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento cuando le dice, vosotros sois dioses, porque desempeñaban cierta función o cierto rol de Dios. El verbo relacionado con el sustantivo se usa 8 veces para describir la actividad de liberar a la nación de los opresores, ¿verdad? Ese es un verbo que generalmente se utiliza constantemente para significar que Dios está librando, que está liberando a la nación de los opresores. Solo Débora se presenta como juez en el sentido de árbitra judicial. Es interesante eso que no lo mencioné. Débora se muestra como una que también imparte justicia, que también dirime problemas, no solamente una líder militar o lideresa militar, puesto que esa parte militar probablemente se la dejaba a Barak, ¿verdad? Y aunque su trabajo podía incluir arbitración, los jueces eran más que todo caudillos, capitanes, militares, ¿verdad? Así como lo habíamos dicho anteriormente. El género literario, como todos los libros históricos, jueces es historia didáctica. Esto es bien importante, porque ¿qué es lo que pretende el escritor o los escritores aquí en este caso, como en muchos de los casos de otros libros del Antiguo Testamento, para nosotros? Otra vez, se escribieron como ejemplo para enseñar. Se enseña a través de lo que sucede en la historia, de cómo se comportan las personas, de cómo se comportan los grupos, de cómo se comportan los pueblos, para enseñarnos, en este caso el pueblo de Israel. Es similar a Josué
porque es una historia militar, ¿verdad? Y según la teoría de North, es un crítico de los libros históricos, es historia deuteronomista. Allí en sus trabajos ustedes van a tener que leer, me imagino que ya para esta fecha tuvieron que haberlo leído porque está en la primera semana, determinar a través de esta lectura en qué consiste la literatura deuteronomista. O sea que hay un grupo, una corriente que escribe o que redacta tardíamente después de que han sido guardados rollos y pedazos, por decir así, de estos registros de la historia, hacen la redacción para conformarlos en libros. Y una de las presentes teorías en la crítica literaria es que estos libros corresponden a la historia deuteronomista, o sea, de una persona que arregló el Deuteronomio. Si usted se fija, el Deuteronomio es una repetición de la ley. Y allí se hace como un mixo, como un resumen de todo lo que el Señor enseñó en Éxodo, en Números, en Levítico. Claro, no puede repetir exactamente cada uno de los detalles, pero es como un resumen de lo que es lo más central en la ley del Señor. Y según la idea de Harrison, es historia épica, o sea, heroica. Es una historia como la Ilíada, como la Odisea, estos escritos y historias antiquísimas entre los griegos. Entonces, para algunos de los críticos de la literatura es una historia épica, es decir, que trata de resaltar el valor, el coraje, la valentía que tenían los líderes militares, sus principios, tal vez sus valores, su humildad y todo eso. Entonces es una historia épica para algunos. Jueces y cómo miramos nosotros en el presente el mensaje central de Jueces. El mensaje era que necesitaban un rey. Es interesante que como esta anarquía que sucede en el libro de los Jueces cae en esta repetición de varias veces en el libro de Jueces. En aquel tiempo no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Recuerdan que les dije al principio que es como un contraste entre la anarquía y la monarquía. Judá era primero conquistó mucho del territorio y el Señor estuvo con Judá. Benjamín siguió, no pudo conquistar su territorio. Aquí dejó muchos territorios sin conquistar y su centro de acción era Jerusalén. Alguien de las tribus del norte, Efraín, fue bien recibido en la ciudad natal de David, o sea, Belén, pero maltratado en la ciudad natal de Saúl, o sea, Gilboa o Gibeá. Gilboa dice algunas versiones. David es el que conquistó a Jerusalén y la hizo la ciudad segura para los del norte, y Judá debía subir primero contra Benjamín. Hay que ver que al final del libro, en el epílogo que mencionamos anteriormente, hay una guerra contra una de las tribus que es Benjamín por causa del colmo de la maldad que se había multiplicado y que sucedió entre los benjamitas. Y por eso hicieron guerra y después tuvieron que reconstruir la misma tribu de Benjamín. Seguimos con el mensaje. Todo esto argumenta a favor del libro de Jueces como un tratado pro David, o sea, pro monarquía. Entre la monarquía, la más importante es la del Reino Unido, o sea, estos tres reyes, Saúl, David y Salomón. Pero de estos tres, el más sobresaliente, más bien el que recibe todo el beneplácito, las promesas, las profecías hacia el futuro, es el reino de David. Leyendo el resto de la historia del Antiguo Testamento encontramos con tristeza que David también tuvo pies de barro, así como todos los reyes de Israel. Ya vamos a llegar allá más adelante, vamos a hablar de eso. El clamor de Jueces por un rey era adecuado, pero no se contesta definitivamente hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Es decir, este clamor, que venga un rey que nos sepa dirigir, que nos sepa organizar,
y que nos enseñe el camino, no se cumple nunca en ninguno de los reyes, ni del Reino Unido, ni en la división del reino, sino hasta en el Nuevo Testamento con Jesucristo. Pues por supuesto es la interpretación de los escritores del Nuevo Testamento. Otro mensaje es que a pesar de todas las fallas, los jueces y de David fueron hombres de fe, y su ejemplo debe ser instrumento para los débiles en las manos de Dios, porque cuando nosotros entendemos, nos damos cuenta que somos débiles, nos proclamamos débiles, entonces, como dice Pablo, entonces somos fuertes. Lecciones para el día de hoy. Ahora vamos a concluir. Ahora estamos concluyendo con ¿qué son las lecciones para nosotros? Como es largo el periodo, es bien difícil de detectar lecciones que sean muy largas, pero por lo menos vamos a mencionar las siguientes. Los jueces eran los funcionarios que presidían no eran funcionarios que presidían cortes y dirimían conflictos internos del pueblo, porque mucho de eso se hacía a través del padre de familia, de la cabeza de la tribu, y a veces por los sacerdotes, pero no los jueces, con la excepción de Débora, dijimos. Estos eran líderes, libertadores y militares. Bien o mal, todos los grupos humanos necesitan a alguien humano que los dirija. A pesar de todo lo que creamos, te prediquemos, Dios en cierta forma hay una división que nuestros mismos pecados hacen entre nosotros y Dios, y necesitamos de esos líderes espirituales que nos guían. Veamos aquí las siguientes lecciones. La nación estaba aprendiendo a vivir en una tierra nueva. No habían logrado desterrar a todas las tribus. Ese hecho les hacía vulnerables ante las artimañas de las tribus para las cuales pues traían, o mejor dicho, a través de las cuales se traían esas desgracias de esa alianza que Dios odiaba. En los capítulos 2:30 hasta 3:6 relata la razón por la cual el Señor mismo determina dejar varias tribus paganas en la tierra. Eso es interesante. Ya habíamos mencionado que el libro de Deuteronomio, como lo vamos a ver más adelante, ya menciona la venida de un rey. Pero de cierta forma, Dios intencionadamente deja esas tribus para servir de espina, para servir de aguijón, para servir de castigo a las mismas naciones a la misma nación de Israel, que son desobedientes. Dios intenta que a través de nuestros mismos desaciertos aprendamos nosotros el camino. ¿Cuál es el camino más provechoso? Sigamos con otras enseñanzas aquí. La expresión en 2:6 y 12, la nueva generación no conocía a Yahvé y dejaron al Señor de sus padres y se volvieron a otros dioses de las tribus de alrededor. Importante, los padres estamos obligados a traspasar la fe que hemos aprendido de primera mano a nuestros hijos y a nuestros nietos. Si no lo hacemos, esas nuevas generaciones seguro se van a desviar de la fe. Los antecesores de la fe necesitamos tomar en serio las orientaciones a las nuevas generaciones para que la comunidad de fe no perezca. Tenemos que aprender esta lección. Esta es una lección para la familia. Usted puede elaborar una serie de lecciones o de estudios bíblicos o de predicaciones basadas precisamente en esta expresión que está en 2:6 y versículo 12 también del capítulo 2. Otra lección, 2:3 y 3:1. Estos versículos revelan que el Señor permitió dejar algunas de las tribus, como ya dijimos, para probar al mismo pueblo, y que lo llevara a ellos a una mejor comprensión y más profunda de la forma como debían de relacionarse con Dios. ¿Por qué dejó estas tribus? Es que Él quería enseñarles y enseñarnos a nosotros cómo debemos relacionarnos con Dios. Primero, que no debemos imitar a aquel fulano que está al lado porque nos gusta cómo hace. Ellos querían rey porque querían ser como las demás naciones. Luego también
la ética, como vamos a ver más tarde en tiempo de Elías, precisamente que ya lo cité con los Baales, encontramos que aquellos Baales, aquellos sacerdotes, aquel pueblo que servía a los Baales, no tenía esta ética. El mejor ejemplo es en el tiempo de Elías, de Acab y la viña de Nabot. Lea esa historia con Jezabel, su esposa. No había ética. Robaban cuando querían solamente porque tenían el poder. Mataban o se deshacían del que se ponía en sus caminos. La ética y el respeto a la vida y a la propiedad que otros habían cuidado con esmero y con el sudor de su frente. Cuando nos volvemos reincidentes en buscar neciamente el mal, Dios mismo se encarga de entregarnos a experiencias de perdición. Lea el capítulo 1 de Romanos y ahí tenemos esos versículos que dice que como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a la depravación. Fíjese bien allí. Aquí se cumple en este libro de Josué, porque no quisieron tener a Dios en su memoria. Los israelitas, luchando contra las tribus paganas también de Canaán, estuvieron en desventaja muchas veces, ya lo mencioné, porque los israelitas trabajaban con herramientas y con armas de bronce. Eso es interesante porque podemos a endosar esta enseñanza a través de lo que la historia corriente nos dice, la historia secular, acerca del desarrollo de estos metales. O sea que existe la era del bronce, la era del hierro, la era de otros metales, del oro y de la plata, ¿verdad? Y esa desventaja que tenían los israelitas era importante, como ya lo mencioné anteriormente, es que cuando reconocemos que nosotros somos débiles, entonces Dios viene a nuestro auxilio, nos ayuda y podemos ser fuertes. Dios asiste a su pueblo librándolo del sufrimiento, proveyéndolo, bendiciéndole cuando el remanente de creyentes confían en su poder, aun cuando están en terrible desventaja. Dios actúa en aquellas cosas que son imposibles para nosotros. Aquí terminamos entonces nuestra clase de hoy, que es sobre el libro de los jueces. Lo invitamos a usted ahora a que termine sus trabajos, sus lecturas, para que usted pueda comprender mejor este libro de los jueces, como los libros que vendrán, particularmente desde Samuel hasta los libros de Crónicas, y de esta manera comprender mejor esta enseñanza de la historia de Israel para nuestro provecho en el ministerio. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias.